Todos nos damos cuenta que necesitamos los unos de los otros. ¿Por qué no unirnos? ¿Por qué no apoyarnos? ¿Por qué no ser capaces de decirnos las cosas y decir, vamos a corregir esto, vamos a corregir aquello, para que seamos un país mejor? Invito a todos los sacerdotes de Venezuela y del mundo, a los obispos, a que nos unamos en una oración por Venezuela. Y claro que sí, yo con todo el gusto ahorita en este instante, sabiendo de que soy sacerdote de Dios, al igual que los obispos y sacerdotes que me escuchan, nos unamos como sacerdotes para pedir por Venezuela, porque ciertamente Dios le está diciendo algo a Venezuela. Dios está hablando a Venezuela. Yo estoy seguro que Dios le está hablando a Venezuela y al mundo, y nos llama a todos a la conversión, porque dice el Señor que estamos en los últimos tiempos, y los últimos tiempos no significa que el mundo acaba mañana. En los últimos tiempos significa que ya Jesús hizo por nosotros, pagó todo, y que ya en cualquier momento nos llega la pelona y tenemos que estar preparados para irnos a la eternidad. Y entonces tenemos que estar muy preparados. Este es en sí el mensaje del Señor. Les invito a que hagamos una oración por Venezuela. Ciertamente, si el pueblo es capaz de arrepentirse y elevar una súplica a Dios, Dios está dispuesto a ayudarnos. Señor Dios, te damos gracias porque siempre nos ha acompañado, nunca nos ha abandonado. A pesar de las tragedias que hemos vivido en Venezuela, nos damos cuenta que tú nos amas y nos permite que sucedan todas estas cosas para que nosotros logremos la conversión y el arrepentimiento. Venezuela no se podrá levantar hasta que no vuelva los ojos a ti. Hoy, como sacerdote tuyo, junto con tantos sacerdotes en el mundo y tantos cristianos en el mundo, te suplico que tengas misericordia de nosotros, que estamos arrepentidos de haberte ofendido y haberte tirado a la basura, habernos olvidado de ti, Señor. Y te pido perdón de modo especial por la idolatría que sí se ha cometido en Venezuela, pero no por tener imágenes, sino por tener demonios con nombres de santos, por culpa de los santeros y babalaos, de los brujos que se han metido tanto en Venezuela, queriendo resaltar a los espíritus de la sabana. Te pido, Señor, perdón por Venezuela. Los venezolanos hemos pecado. Nos hemos olvidado de ti, hemos confiado más en los hombres que en ti. Hemos desviado la mirada hacia nuestro Creador y Salvador, que eres tú. Dios omnipotente y eterno, Venezuela ha sufrido 2 terremotos fuertes en estos últimos momentos. Te pedimos por el eterno descanso de los que han muerto, han pasado a la eternidad. Te pedimos por sus familiares que han quedado con tremendo dolor. Te pedimos por los que han perdido todo y no tienen nada, han quedado a la deriva. Primero, para que reciban un consuelo. Segundo, una ayuda. Y para que nosotros no seamos sordos a los gritos y a las necesidades de estos hermanos, para que nos unamos como una sola familia para ayudarlos a ellos. Dios omnipotente, mira con misericordia y compasión a los venezolanos que clamamos a ti. Ten misericordia de nosotros y ven en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. Espíritu de Dios, rompe las cadenas que nos atan. Y hoy, como sacerdote tuyo, Dios omnipotente, te suplico que con tu poder, Señor, destruya todo pacto satánico que hayan hecho a través del gobierno, los poderes en Venezuela. Destruya toda influencia del mal. Todo espíritu del maligno sea sometido bajo tus pies. Toda hechicería, brujería sea cortada hoy, y que Venezuela comience una nueva vida, un nuevo despertar, un nuevo nacimiento en la fe, en acercamiento hacia ti. Dios omnipotente, por el poder que me has dado a través de la ordenación para bendecir a tu pueblo, para atar y desatar en tu nombre, te suplico que así como envía la lluvia bienhechora sobre la tierra, te digne derramar incesantes bendiciones sobre Venezuela y el mundo, y destruir toda influencia del mal y cortar con todo pacto que hayan hecho en Venezuela, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, con el Padre Luis Toro, que lo tenemos por acá, bendito sea Dios, y queremos preguntarle, Padre, ya han pasado más de una semana de lo que este terremoto afectó a Venezuela, a todos los venezolanos, pero lo estábamos esperando porque queríamos preguntarle. Hay mucha gente que dice, ¿por qué nos ha pasado eso a nosotros? ¿Por qué a Venezuela? ¿Por qué a nosotros los cristianos? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Será que Dios no nos quiere? ¿Será que esto es un castigo? Y yo quisiera que a la luz de la palabra, bíblicamente, nos pudiera usted
ayudar a comprender, ¿no? Porque hay mucha gente que ve también los videos y se pregunta esto, no solamente los que están afectados allá en Caracas, sino pues a nivel nacional y en cualquier parte del mundo también preguntan eso. Bienvenido. Queridos hermanos, Dios les bendiga a todos, qué alegría poderles saludar. Sí, como no, iluminar un poquito desde la palabra de Dios, San Lucas capítulo 13, versículo 1 en adelante, sucedió algo parecido a lo que está sucediendo en Venezuela y le hicieron la pregunta a nuestro Señor Jesucristo y Él dio una gran respuesta, porque sí, ciertamente cada persona da su opinión, pero escuchamos qué dice las Sagradas Escrituras. 13:1 en adelante. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, sino os arrepentís, todos perecéis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí hay dos ejemplos. Unos que murieron culpa de Pilato por allá y otros que les cayó la torre de Siloé. Y dice Jesús, ¿y ustedes piensan que esta gente era más mala que los demás? ¿O más malo que ustedes? Y la respuesta de Jesús es no. Pero luego viene el por qué Dios lo permite. Y si ustedes no se convierten, les sucederá algo peor. Imagínense ustedes. De modo que, según dice la Sagrada Escritura de nuestro Señor Jesucristo, estas cosas suelen suceder y son cosas de la naturaleza que Dios los permite, pero lo permite para un llamado a la conversión. Y si ustedes no se convierten, es un llamado a la conversión. Es un grito de Dios que nos dice, no solamente a los venezolanos, sino al mundo entero que está al revés y en oscuras. Y el Señor dice, bueno, ¿están desesperados por lo que está pasando? ¿Me van a echar la culpa a mí? ¿O le van a echar la culpa a los que se murieron? ¿Y por qué no mira cómo está su vida hoy? ¿Cómo está su situación? ¿Qué está haciendo? ¿Está preparado si le llegara a tocar a usted? Pues sepa que le va a llegar la hora de la muerte, sea una catástrofe, terremoto, lo que sea, pero le va a llegar. Lo importante que Jesús resalta aquí es, y si ustedes no se arrepienten, ahí está el detalle. Dios nos invita a venezolanos a una conversión, a todos nosotros, y el mundo entero, donde al bien se le llama mal y al mal se le llama bien, el Señor dice, no, así no es. Donde los valores cristianos se han tirado a la basura, el Señor dice, no, así no es. Donde Dios ya ha muerto para muchos, donde Dios no existe para muchos, Dios dice, ya un momentico, yo todavía existo. Si quiere le doy un detalle, le doy una prueba. Y Dios está dando la prueba de que manda es Él, que los hombres no pueden hacer nada. Nos han querido tapar la existencia de Dios. Han querido tapar el sol con un dedo, decir que Dios no existe, que este mundo lo gobiernan los hombres. Y no, es Dios. Dios permite muchas cosas, pero Dios nos llama a la conversión. Algunos dicen, pero es un castigo de Dios, por ejemplo, que confunden una cosa con la otra. Un castigo de Dios porque estaban adorando imágenes, dicen algunos. Entonces Dios castiga porque Dios prohíbe las imágenes, dicen algunos hermanos separados que escuché por las redes sociales, y mucha gente se lo cree. No confunda una cosa. Ciertamente existe en Venezuela algo de lo que tenemos que convertirnos y que Venezuela se tiene que convertir, y incluso yo mismo lo he dicho, la conversión de la idolatría, que no es adorar, tener una imagen, sino que es adorar otro Dios. Eso sí, de eso sí se tiene que convertir. Venezuela, y yo lo dije en muchas ocasiones, pues ha cometido pecado de idolatría, sí, no por tener una imagen, sino por creer que un hombre es Dios, por creer en otras cosas que no son Dios y hacerle pasar por Dios. Específicamente, muy concreto, es aquello
de la idolatría que se está cometiendo con los santeros, babalaos, brujos, que mucha gente le abrió las puertas porque venía desde el gobierno, desde arriba, desde el gobierno, quisieron imponer esa idolatría en Venezuela. Eso sí es verdad. De eso tenemos que convertirnos, eso sí es verdad. Y tenemos que distinguir, por ejemplo, entre los santeros que trabajan con los nombres de los santos dados a dioses, a espíritus diabólicos, y le ponen el nombre de los santos, y le hacen culto, y le ofrecen sacrificio. Eso es idolatría, eso es pecado mortal. Eso no lo hace la Iglesia Católica. Eso lo hacen los santeros, eso lo hacen los paleros, eso lo hacen los babalaos, que comienzan a trabajar eso y lo trajeron desde Cuba y lo pusieron aquí en Venezuela. Sobre todo, debo alertarlo y debo decirlo claramente, yo sé que a lo mejor a muchos no les gusta, los militares que se dejaron llevar por eso, incluso ofrecieron sacrificio a esos supuestos santos que no lo son. Y por eso llaman santeros, porque utilizan los nombres de los santos para confundir y engañar a los tontos. Y entonces ofrecieron sacrificios donde inmolaron un gato, un pollo, le hicieron comer carne de eso, le hicieron beber sangre de eso. Y eso es pecado mortal. Y eso se ha hecho, se está haciendo en Venezuela. Y por eso Dios hoy nos está llamando a una conversión. Desde la esfera del gobierno quisieron sacarnos a Dios y quisieron poner a esos dioses diabólicos, satánicos, con el nombre de santos y ofrecerles tantos sacrificios de mil maneras. Eso no está bien, eso no es correcto y yo tengo que decirlo hoy. Por eso la primera carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14, la palabra de Dios nos dice, huyan de la idolatría. Es claro, huyan de la idolatría. Y ciertamente es un pecado de idolatría que tenemos que salir en Venezuela. Y hasta que Venezuela no reconozca, y yo creo que es el momento, y lo he dicho mil veces, que hay pecados de idolatría con el presidente que se murió antes, que lo consideraban comandante supremo y eterno, y ahora con los santeros y babalaos, y que donde adoran a otros dioses que no es el Dios del cielo. Si no cambia eso, no podemos levantarnos. Pero yo creo que este es el momento donde Dios nos manda a la reflexión, al arrepentimiento, y donde Dios nos manda a la conversión, que es lo más importante. Dice el Señor: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. ¿Y qué es de la idolatría? Versículo 18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? El gato, el pollo o cualquier animal, incluso niños, que se le ofrecen a los ídolos, dioses diabólicos con nombre de santos que están haciendo los santeros. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios. Eso es ser gentil, eso es ser pecador, eso es ofrecerse a los demonios, eso es ser idólatra. Eso no se hace, pero se está haciendo en Venezuela, sí se está haciendo. Y a los niveles del gobierno, ojalá que me escucharan. Y a nivel militar, ojalá me escucharan. Y ojalá que Venezuela, en este momento, se pusiera la mano en el corazón. Y si alguien se quiere preguntar, ¿por qué están sucediendo las cosas? No quiere decir que sea un castigo de Dios, sino que es una llamada a la reflexión, dice el Señor Jesucristo. Y si ustedes no se convierten, y si no se arrepienten, algo puede pasarles peor que ellos. Entonces no significa que sea un castigo de Dios para esa gente, pero sí es una llamada de atención para los venezolanos, comenzando desde los gobiernos, los militares, los que tienen poder, que están llevando la desgracia al pueblo. ¿Quién no se ha dado cuenta que este gobierno ha llevado a la desgracia al pueblo? ¿Quién no se ha dado cuenta? Y lo que estamos viviendo desgracia por todos lados, ¿quién no se ha dado cuenta? ¿Por qué? Porque prefirieron otros dioses y no al Dios del cielo. A alguien lo tiene que decir, y hoy me toca decirlo a mí. Les pido perdón al que no esté de acuerdo, al que no le guste, pero cada quien dice lo que quiera. Yo digo lo que la palabra de Dios me inspira y lo digo con fundamento, con la palabra de Dios, para que el que lo quiera creer, lo crea. Si no lo quiere creer, pues no lo crea. Pero de todas maneras me corresponde a mí, como sacerdote del Dios Altísimo, decirle al mundo que
Necesitamos una conversión y convertirnos de manera especial de la idolatría, donde los demonios están siendo adorados precisamente y por mandato de los del gobierno y los militares, que están dándole culto a Satanás a través de los santeros, babalaos, brujos, paleros y de todas aquellas cosas que a Dios le ofende. Lo último que leyó. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Ahí está el detalle. De eso tenemos que convertirnos. Esa es mi invitación. Y usted, venezolano que me escucha, si usted va a los brujos, a los santeros, babalaos, a los paleros, si usted está creyendo en eso, pues vamos a arrepentirnos, vamos a convertirnos. Vale la pena, es el momento oportuno. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí está el mandato de Dios. No quiero que ustedes se vuelvan partícipes de los demonios. Ahora, ¿y qué dice, por ejemplo, el Salmo 96:4? Para aquellas personas que todavía piensan que idolatría es tener una imagen. ¿Y qué dice el Salmo 96:4? Precisamente de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría para que los que me están escuchando lo puedan detectar. ¿Qué es idolatría? ¿Tener una imagen? No. ¿Qué dice la Biblia? Porque grande es Jehová. Y digo... Jehová, porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y digo de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses... Atención, repítalo. Porque todos los dioses... Repítalo. Porque todos los dioses... No las imágenes. ¿Otra vez? Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. No las imágenes. Los dioses, ¿otra vez? Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Entonces aquí la Biblia es clara. Los dioses de los santeros, los dioses de los babalaos, que a cada dios le ponen un nombre y le hacen creer que es un santo y le ponen el nombre de un santo para engañar a la gente. Ya basta, abran los ojos. Y tengo que decirlo públicamente porque nos han engañado de mil maneras. Nos metieron a Huacaipuro, a María Leonza, a Negro Felipe, en los billetes. ¿Por qué? Porque consagraron el país a los demonios, a los santeros, a los babalaos, a los espíritus de la sabana, y nos hicieron creer que eran dioses. Y eso no es correcto. Y Dios nos llama a la conversión, porque los dioses de todos los pueblos son ídolos, no las imágenes. Entonces cuando ven que están haciendo, vamos con la imagen de la Virgen, con la imagen de un santo, eso es idolatría. Eso no es idolatría. Eso no lo dice la Biblia no lo permite. Claro que sí lo permite la Biblia. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. Cuando el pueblo de Israel llevaba a hombros y cantándole las imágenes, y que no está en la Biblia, claro que está en la Biblia Reina Valera, Primera de Crónicas 15:15, para que cualquier persona que piensa que los idólatras son los católicos porque cargan las imágenes y Dios lo está castigando, no diga mentira, que Dios está castigando al pueblo de Venezuela porque tiene imágenes. Eso es mentira. Por tener otros dioses tenemos que arrepentirnos porque es un pecado. Miren cómo dice la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15, que el pueblo cargaba a hombros el arca de la alianza, y el arca de la alianza que contenía el maná, y encima del arca 2 ángeles. Escúchenlo. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras. Sobre sus hombros. Por eso usted ve que hacemos procesión con las imágenes sobre los hombros. Como lo había mandado Moisés. ¿Lo había mandado Moisés? Conforme a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Dios, Dios mandó a Moisés a cargar sobre hombros imágenes. Estaban en el arca de la alianza. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen a sus hermanos, de sus hermanos a 14 con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Aquí está entonces: el pueblo danzaba, el pueblo bailaba, el pueblo cantaba, cargando en hombros imágenes
de ángeles que estaban en el arca de la alianza. ¿Y cómo sabemos que estaban en el arca de la alianza las imágenes? Hebreos capítulo 9, versículo 4, dice lo que estaba en el arca de la alianza. Hebreos capítulo 9, versículo 4, el pueblo cargaba sobre hombros estas imágenes y le cantaba así y le danzaba así. Incluso segunda de Samuel 6, ¿usted qué dice? Segunda de Samuel 6, 3 en adelante, vemos cómo cargaban en una carroza también las imágenes y cómo danzaban, y cómo Mical, hija de Saúl, criticaba a David porque danzaba delante supuestamente un dios, supuestamente algo que estaba prohibido, o para que la gente lo viera. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijo por castigo. Segunda de Samuel 6:23, Dios la castigó por burlarse de David cuando estaba danzando, era para Dios, en una imagen. ¿Qué dice Hebreos 9:4? ¿Qué era lo que había en el arca? El cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Los querubines de gloria, no dice querubines de gracia, de idolatría, los querubines de la gloria, y ahí lo cargaban, eso lo cargaban a hombros, lo cargaban en carroza, le danzaban. Ahora, yo quiero aclararle al mundo que Venezuela no es porque tengan imagen los católicos. Dice allá Éxodo capítulo 25 versículo 10, Dios manda a hacer esas imágenes. Y verán ustedes en el versículo 18, primero el 2:10 para que den cuenta que Dios lo manda. 25:10 de Éxodo. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. Mandó a hacer el arca. ¿Qué tenía el arca? Versículo 18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Imagen de lo que hay arriba en el cielo, labrado a martillo, hecho por mano de humana, cubierto de oro. Lo mandó Dios. Versículo 10 lo leímos. Lo mandó Dios. Versículo 18, ¿qué mandó hacer? Imágenes y colocarlo en el propiciatorio. Siga. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y eso era lo que cargaban a hombros y le danzaban y le daban música y le cantaban. ¿Qué pasa en el versículo 22? Dios le va a hablar al pueblo a través de esas imágenes. Escúchenlo. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Escuchen, pongan la lupa, háganle zoom. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. De los 2 querubines Dios le va a hablar al pueblo. Dios, no el diablo, Dios. Pero la gente confunde una cosa con la otra. Ahora en el capítulo 8, versículo, vea ahí mismo, estamos en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23, cuando Dios manda, ahora ya no fuera del templo, ahora dentro del templo. Eso era fuera del templo, ahora dentro del templo de Jerusalén, cuando Dios manda a hacer las imágenes en el templo. En el Éxodo lo manda a hacer fuera del templo, pero en Primera de Reyes 6:23 lo manda a hacer dentro del templo. Escuchen. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Aquí están 2 querubines de 5 metros de alto por 5 metros de ancho, cada uno de ellos. Gigantesco, gigantesco. Versículo 29. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras. Todas las paredes por dentro y por fuera mandaron a hacer imágenes en el templo, lleno de imágenes. Si un protestante hubiese ido, no entra al culto, no entra al templo de Jerusalén. Versículo 31, las puertas. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figura de querubines. Imágenes de lo que hay arriba en el cielo, porque dice Éxodo 24, prohíbe las imágenes, lo que hay arriba en el cielo. No, las imágenes de los dioses, los ídolos.
no imágenes de los santos ni más de otra cosa. Ahora vea, en el capítulo, ahí mismo, en el capítulo 8, versículo 6 y versículo 10. Ahí mismo el capítulo 8 de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo debajo de las alas de los querubines. Ahí está, el arca en el santuario, con los querubines, las imágenes. Versículo 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces, ¿cómo es posible que Jehová, por la Biblia Reina Valera, entre al santuario donde hay imágenes? Eso es imposible, dicen los protestantes. No, aquí dice que la gloria de Dios, la nube llenó el santuario, la gloria de Dios donde estaban las imágenes en el templo. Imágenes encima del arca, de 5 metros de alto, 5 metros de ancho, las paredes llenas de imágenes, las puertas llenas de imágenes, y Dios con su gloria se manifestó. Que me diga un protestante en la Biblia dónde Dios prohíbe tener imágenes en el templo, que me lo muestre con capítulo y versículo como yo lo hago. Eso no existe, eso es invento, porque no saben distinguir los ídolos de las imágenes. Como las dos cosas comienzan por I, se confunden. Ídolos e imágenes se confunden. Pero ídolos son dioses de los paganos, imágenes son representación de, y lo estoy mostrando con la Biblia. Me pueden decir lo que sea, pero no me pueden refutar. Entonces, nosotros tenemos en Venezuela imágenes, y eso no es malo, pero sí tenemos algo que nos está dañando y nos está matando, y tengo que levantar la voz hoy. Venezuela, el Señor nos llama a la conversión. Convirtámonos, ya basta. Nos han engañado mucho, nos han confundido mucho. Está bien por ignorancia, pero ¿qué hacemos cuando ahora lo vemos al descubierto? El mundo entero ve al descubierto que nos engañaron, que nos llevaron a la destrucción moral, espiritual, material a Venezuela. ¿Qué más esperamos? ¿Qué más esperamos? Una conversión. No es que Dios nos esté castigando, sino que Dios nos ama tanto y nos da una advertencia. Si no se arrepienten, si no cambian, les puede pasar algo peor. Me uno a los familiares de los que han muerto. Me uno a todo como venezolano, a todos los venezolanos, la tristeza y angustia que tenemos. Incluso agradezco a todos los que están apoyando a través de Cáritas de otras partes, o los que están apoyando a través de la obra que yo realizo también, Padre Marco y otros sacerdotes que están ayudando a esta gente aquí en Venezuela, todos los que están sufriendo. Bendito sea Dios, Dios les pague a los que de una u otra manera apoyan, a los que han venido de otros países a colaborar, Dios les recompense. Pero qué bonito es que miremos que dentro de nosotros, todos los venezolanos y todos los seres humanos, hay algo bueno. Todos nos damos cuenta que necesitamos los unos de los otros. ¿Por qué no unirnos? ¿Por qué no apoyarnos? ¿Por qué no ser capaces de decirnos las cosas y decir, vamos a corregir esto, vamos a corregir aquello, para que seamos un país mejor? Invito a todos los sacerdotes de Venezuela y del mundo, a los obispos, a que nos unamos en una oración por Venezuela. Y claro que sí, yo con todo el gusto ahorita en este instante, sabiendo de que soy sacerdote de Dios, al igual que los obispos y sacerdotes que me escuchan, nos unamos como sacerdotes para pedir por Venezuela, porque ciertamente Dios le está diciendo algo a Venezuela, Dios está hablando a Venezuela, yo estoy seguro que Dios le está hablando a Venezuela y al mundo, y nos llama a todos a la conversión, porque dice el Señor que estamos en los últimos tiempos, y los últimos tiempos no significa que el mundo acaba mañana, en los últimos tiempos significa que ya Jesús hizo por nosotros, pagó todo, y que ya en cualquier momento nos llega la pelona y tenemos que estar preparados para irnos a la eternidad, y entonces tenemos que estar muy preparados. Este es en sí el mensaje del Señor. Les invito a que hagamos una oración por Venezuela. Ciertamente, si el pueblo es capaz de arrepentirse y elevar una súplica a Dios, Dios está dispuesto a ayudarnos. Señor Dios, te damos gracias porque siempre nos ha acompañado, nunca nos ha abandonado. A pesar de las tragedias que hemos vivido en Venezuela, nos damos cuenta que tú nos amas y nos permite que sucedan todas estas cosas para que nosotros logremos la conversión y el arrepentimiento. Venezuela no se podrá levantar hasta que no vuelva los ojos a ti.
hoy como sacerdote tuyo, junto con tantos sacerdotes en el mundo y tantos cristianos en el mundo, te suplico que tengas misericordia de nosotros, que estamos arrepentidos de haberte ofendido y haberte tirado a la basura, habernos olvidado de ti, Señor. Y te pido perdón de modo especial por la idolatría que sí se ha cometido en Venezuela, pero no por tener imágenes, sino por tener demonios con nombres de santos, por culpa de los santeros y babalaos, de los brujos que se han metido tanto en Venezuela, queriendo resaltar a los espíritus de la sabana. Te pido, Señor, perdón por Venezuela. Los venezolanos hemos pecado, nos hemos olvidado de ti, hemos confiado más en los hombres que en ti. Hemos desviado la mirada hacia nuestro Creador y Salvador, que eres tú. Dios omnipotente y eterno, Venezuela ha sufrido 2 terremotos fuertes en estos últimos momentos. Te pedimos por el eterno descanso de los que han muerto, han pasado a la eternidad. Te pedimos por sus familiares que han quedado con tremendo dolor. Te pedimos por los que han perdido todo y no tienen nada, han quedado a la deriva. Primero, para que reciban un consuelo. Segundo, una ayuda. Y para que nosotros no seamos sordos a los gritos y a las necesidades de estos hermanos, para que nos unamos como una sola familia para ayudarlos a ellos. Dios omnipotente, mira con misericordia y compasión a los venezolanos que clamamos a ti. Ten misericordia de nosotros y ven en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. Espíritu de Dios, rompe las cadenas que nos atan. Y hoy, como sacerdote tuyo, Dios omnipotente, te suplico que con tu poder, Señor, destruya todo pacto satánico que hayan hecho a través del gobierno, los poderes en Venezuela. Destruya toda influencia del mal. Todo espíritu del maligno sea sometido bajo tus pies. Toda hechicería, brujería sea cortada hoy, y que Venezuela comience una nueva vida, un nuevo despertar, un nuevo nacimiento en la fe, en acercamiento hacia ti. Dios omnipotente, por el poder que me has dado a través de la ordenación para bendecir a tu pueblo, para atar y desatar en tu nombre, te suplico que así como envía la lluvia bienhechora sobre la tierra, te dignes derramar incesantes bendiciones sobre Venezuela y el mundo, y destruir toda influencia del mal y cortar con todo pacto que hayan hecho en Venezuela, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades para todos. Dios les bendiga.